Mi nombre es Shani y les escribo desde Delhi, en la India. Verán, tengo mi propia historia de miedo para compartir, una que detalla un evento que vi con mis propios ojos. Esta historia podría haber sido escrita fácilmente por mi amiga, quien actúa como la deuteragonista de mi historia, pero sería muy insensible de mi parte pedirle que recordara un recuerdo terrible y doloroso para el entretenimiento de otros. Así que, con su permiso, contaré la historia de mi amiga. Mi mejor amiga desde la escuela primaria es una chica a la que llamaré Gita para mantener su anonimato. Gita y yo vivíamos justo al otro lado de la calle una de la otra, pero no nos hicimos amigas hasta nuestro 5º año de primaria. Después de eso, éramos prácticamente inseparables. Seguimos siendo las mejores amigas durante toda la secundaria y la escuela superior, lo que equivale a la escuela media y secundaria en América, lo que significa que conocía casi todos los detalles de la vida personal de Gita y viceversa. Y así fue como terminé siendo una de las pocas personas que sabía que Gita tenía un novio secreto. Dependiendo de la clase social en la que te encuentres en la sociedad india, las actitudes hacia las citas van desde relativamente laxas hasta excepcionalmente estrictas. Incluso los padres más relajados en la India tienden a estar bastante involucrados en las vidas románticas de sus hijos, de una manera que los adolescentes estadounidenses simplemente no tolerarían. Es solo un hecho de la vida aquí, algo con lo que aprendemos a vivir. Pero vivir con eso a menudo implica mantener nuestras vidas amorosas completamente en secreto de nuestros padres. No puedes acercarte a nuestras madres o padres para pedir consejos sobre citas. Algunos de nosotros ni siquiera podemos acercarnos a nuestros hermanos. No tenemos a nadie a quien recurrir excepto a nuestros amigos más cercanos, que a menudo no tienen mucha experiencia para ofrecer consejos. Y eso a menudo lleva a malos juicios y malas decisiones cuando se trata de posibles parejas. Así que, en el último año de la escuela superior, Gita había estado saliendo con este chico de vez en cuando, pero nunca se había comprometido del todo a tener una relación de novios. Sabía que entregarse a un romance sería una distracción de sus estudios, así que mantuvieron las cosas casuales, excepto por pasar mucho más tiempo juntos una vez que terminó el periodo de exámenes. Pero luego, cuando llegó el verano y Gita realmente comenzó a pasar tiempo con este chico, descubrió que no era ni de cerca tan encantador y caballeroso como lo había sido mientras solo estaban enviándose mensajes y viéndose en secreto. Ambos esperaban verse mucho más, pero el novio de Gita esperaba mucho más también, cosas para las que Gita no estaba del todo lista. Él insistió, pero ella se negó, y después de tener un desacuerdo particularmente intenso sobre el tema, Gita decidió que había terminado con él. Le dijo por mensaje de texto, y él no lo tomó nada bien. Gita me dijo que había llamado a su proveedor de telefonía para bloquear su número, pero luego él comenzó a llamarla y enviarle mensajes desde los teléfonos de sus amigos. Se negaba a dejarla en paz, simplemente no podía hacer nada abiertamente por el problema que causaría entre sus dos familias. Ella me confió todo esto en ese momento y solo recuerdo sentirme terriblemente apenada por ella. Había estado tan emocionada por este chico y mentiría si dijera que no había sentido un poquito de envidia cada vez que hablaba de él. Así que, para que resultara ser una total decepción y luego actuar como un niño cuando ella trató de romper con él, simplemente me sentí terrible por ella. Esto continuó durante algunas semanas con el ex de Gita siendo una total molestia para ella, y luego, un día, simplemente se dio por vencido. Dejó de intentar llamarla, dejó de enviarle mensajes, y cuando cesó todas las formas de contacto durante 3 días completos, Gita y yo empezamos a creer que finalmente había seguido adelante. Luego, un día, uno de los amigos del ex de Gita vino a buscarla para preguntarle si lo había visto en los últimos días. Obviamente no lo había hecho, pero el amigo de su ex se veía muy preocupado y le pidió que lo llamara para ver dónde estaba. Gita en realidad lo consideró antes de darse cuenta de que probablemente era solo otro truco. Su ex había cooptado a sus amigos en más de un esquema, así que, ¿por qué este sería diferente? No lo llamó ni le envió mensajes. No era su responsabilidad y, aunque él hubiera huido y estuviera haciendo algo estúpido, no era su problema.
Sé que suena duro, pero el chantaje emocional es una forma de abuso muy poco discutida y ocurre entre todo tipo de personas, no solo parejas o exparejas. En este caso, dije lo mismo. Incluso si él está escondido en algún lugar bebiendo hasta caer en un estupor y enfocándose en quitarse la vida, ella no puede intervenir. De lo contrario, aprenderá que todo lo que tiene que hacer para llamar su atención es volver a alguna espiral autodestructiva y aterrorizar a todos para que cumplan sus deseos. Sé que eso suena muy profundo para dos adolescentes de 17 años en su primera relación, pero es tan cierto para los adolescentes como lo es para los ancianos. La edad no es un factor. Después de esa visita del amigo de su ex, Gita trató de seguir con normalidad y resistió la tentación de llamar a su ex, incluso si era solo para decirle lo idiota que estaba siendo. Luego, una noche, meses después, justo después de las 2 de la madrugada del 15 de febrero, literalmente el día después del día de San Valentín, yo y casi todos mis vecinos fuimos despertados por gritos provenientes de la calle. Recuerdo haberlo oído y al principio pensar que era solo un borracho o algo así, pero luego, cuando volví a apoyar mi cabeza, escuché el nombre de mi amiga. Ja, lo estaban llamando una y otra vez. Me gustaría decir que inmediatamente supe quién era, pero creo que fue una mezcla de sueño y deseos lo que me hizo esperar y desear que no fuera el exnovio de Gita. Pero lo era, y mi corazón se hundió cuando me di cuenta. El ex de Gita estaba a punto de causar un montón de problemas para Gita, para él mismo y para ambas familias, todo porque había bebido demasiado y decidió que la extrañaba. Sé que puede sonar no tan terrible, solo un poco de drama de relación adolescente que todos estarían riéndose o avergonzándose dentro de unos años, pero mirando hacia atrás, en realidad, eso hubiera sido uno de los mejores escenarios posibles, y no creo que hubiera podido concebir cuán terribles se iban a poner las cosas. K, seguía gritando, ven a tu ventana, por favor, necesito hablar contigo. No sabía que la habitación de Gita estaba en la parte trasera de la casa, y cuando la ventana se abrió, eran su madre y su padre los que estaban allí, cada uno con una expresión absolutamente furiosa. Empezaron a gritarle al ex de Gita, diciéndole que se fuera y llamándolo borracho. Todos podían ver la botella en su mano, y era una botella de cerveza verde grande, así que no había forma de confundirla con otra cosa. Podía ver al ex de Gita, y podía ver un poco la ventana donde estaban su madre y su padre, pero tenía una vista mucho mejor del ex que de la casa de Gita, así que no vi a Gita, pero por la forma en que el ex empezó a comportarse, tuve que asumir que apareció en la ventana por un momento, porque su ex pasó de intentar llamar su atención a hablarle directamente, diciendo, «No, espera, Gita, escúchame, Gita», y solo otras cosas similares. Todo fue tan embarazoso para él, para todos los involucrados, para todos los que miraban, pero luego su discurso dio un giro muy drástico. El ex de Gita dijo algo como, «Siempre sabrás que tú hiciste esto es todo tu culpa», y luego de repente volteó la botella de lo que pensé que era alcohol sobre su cabeza. Solo recuerdo pensar, «Oh no, por favor no», esperando y rezando que fuera solo una manera de llamar su atención, y supongo que fue exactamente eso, una forma de llamar su atención, pero fue lo último que haría. No lo vi en detalle, pero lo vi vaciar la botella sobre sí mismo, y un segundo después hubo una especie de whoosh de llamas que escuché desde el otro lado de la calle, y luego hubo gritos. No sabía qué más hacer. No quería ver, no quería escuchar. Simplemente me metí de nuevo en la cama. Me cubrí y me tapé los oídos con los dedos para tratar de bloquear todos los sonidos. Aunque solo lo escuché por unos momentos, escuchar el sonido de alguien quemándose vivo fue la peor cosa que he escuchado en toda mi vida. La hora que siguió es un poco borrosa. Recuerdo que mi madre entró en mi habitación, luego mi padre corrió las cortinas y nos dijo a las 2 que fuéramos a la habitación de atrás. Yo estaba llorando, tratando de decirle a mi madre lo que había sucedido, pero no podía encontrar las palabras. Pero no tenía que hacerlo porque ellos sabían. Habían visto la antorcha humana afuera retorciéndose en la calle en llamas. El ex de Gita falleció más tarde debido a estas lesiones autoinfligidas, y todos los que escucharon los gritos permanecieron atormentados por ellos durante mucho tiempo.
viejita misma no volvió a salir con alguien hasta que tuvo más de 20 años y no la culpo por tomarse tanto tiempo para volver a ponerse de pie, por así decirlo. Ese chico la había traumatizado y la estaba persiguiendo, no en el sentido tradicional de espíritus errantes con asuntos pendientes, sino en el sentido más verdadero de que veía su cuerpo en llamas y escuchaba sus gritos cada vez que cerraba los ojos por la noche, y así se mantuvo durante muchos años. En el día de San Valentín de 1992, yo era un aspirante a músico de 23 años que vivía en las afueras de Redding, California. Tenía un trabajo a tiempo parcial en un taller de automóviles 3 días a la semana, un trabajo para el que tenía que levantarme a las 7 de la mañana. Ese año, el día de San Valentín cayó un viernes, lo que significaba que tenía que trabajar de 8 a 3, pero también le había prometido a mi entonces novia que la llevaría a una cena especial de San Valentín, con regalos y una visita al cine. Eso significaba que tenía alrededor de 1 hora y media para llegar a casa, arreglarme, recoger todos los regalos de mi novia y luego recogerla a tiempo en su trabajo. No tenía ganas de hacer todas esas prisas y me arrepentía de no haberme preparado mejor. Recuerdo que conducía hacia el trabajo con la esperanza de poder salir temprano o algo así, pero cuando llegué al trabajo, todas las persianas estaban bajadas y la camioneta de mi jefe no se veía por ninguna parte. Pensé que probablemente llegaría un poco tarde, lo cual era muy extraño en él, pero no asumí de inmediato que algo estaba mal. Simplemente me quedé en mi coche, me recosté en el asiento e intenté dormir un poco más hasta que escuché su camioneta llegar al estacionamiento. Lo siguiente que sé es que me despierto y cuando abro los ojos ya son casi las 8 de la mañana. He estado sentado en ese estacionamiento durante casi 35 minutos y mi jefe, que prácticamente vivía en el taller, simplemente no había aparecido por alguna razón. Tenía su número de teléfono de casa anotado en alguna parte, pero estaba en un diario en mi apartamento, así que en lugar de simplemente sentarme allí como un idiota, conduje de vuelta a mi apartamento y lo llamé desde mi teléfono fijo. No hubo respuesta en su casa, así que dejé un mensaje en su contestadora y básicamente me quedé sentado sin saber qué hacer. Por un lado, si mi jefe estaba enfermo o estaba haciendo algo y no planeaba abrir el taller ese día, no era gran cosa. De hecho, era una bendición porque tenía tiempo para comprar los regalos de mi novia y demás. Pero nadie me llamó y sentía que habría sabido si íbamos a cerrar ese día porque no estaría tan estresado por el tiempo. Así que, en lugar de no hacer nada, decidí llamar a uno de mis compañeros de trabajo solo para asegurarme de que no íbamos a abrir 1 hora más tarde esa mañana o algo así. Pero luego él dijo lo mismo. No había recibido ninguna llamada y según él sabía, abriríamos a la hora habitual esa mañana. Le conté sobre llegar a un taller cerrado y nuestro jefe no apareciendo a pesar de haber esperado un rato. Recuerdo que hubo una pausa en la línea mientras mi compañero de trabajo lo pensaba por unos segundos y luego me preguntó, ¿estás libre para hacer algo ahora mismo? Obviamente no tenía nada más planeado, pero también quería saber qué me iba a pedir. Así que le dije algo como, tal vez, depende de lo que sea. Resulta que todo lo que quería hacer era ir a la casa de nuestro jefe para ver si estaba bien, y como pensé que tomaría muy poco tiempo y definitivamente era lo más maduro, acepté ir con él. Unos 10 a 15 minutos después, él llega frente a la casa de mis padres, toca la bocina y yo salgo corriendo y me subo al asiento del pasajero. Mi compañero de trabajo parecía un poco tenso, pero aparte de eso, todavía éramos solo 2 tipos de camino a ver cómo estaba nuestro jefe, porque, como dije, no presentarse a trabajar así era muy fuera de lugar para él. El viaje a su casa tomó tal vez 20 minutos, lo suficiente como para que mi compañero de trabajo se preocupara bastante. Creo que yo todavía estaba viendo el lado positivo en ese momento, pensando que tal vez tendríamos el día libre o algo así, y se lo sugerí a mi compañero de trabajo. Él descartó la idea de inmediato, diciendo que el taller era la vida de nuestro jefe, que solo tomaba los domingos libres y que si estuviera enfermo, definitivamente nos habría llamado para avisarnos y probablemente para que nosotros nos hiciéramos cargo.
Al final de su pequeño discurso, me sentí como un completo idiota por siquiera pensar en un día libre y me alegré de haber aceptado ir a ver cómo estaba nuestro jefe. Unos minutos después, giramos en la carretera donde vive nuestro jefe y aunque las casas no eran exactamente enormes, todas estaban bien espaciadas con cercas de privacidad, grandes setos verdes y todo ese tipo de cosas. Llegamos a la casa de nuestro jefe y en el momento en que entramos en el camino de entrada, tanto mi compañero de trabajo como yo tuvimos una muy mala sensación porque la puerta de nuestro jefe estaba abierta de par en par y su camioneta no se veía por ninguna parte. Recuerdo que ambos nos sentamos en nuestros asientos sin decir una palabra, solo mirando esa puerta abierta. No era una gran señal de alarma ni nada, pero ese nivel de preocupación definitivamente aumentó un poco más, aunque no tanto como cuando mi compañero de trabajo abre la guantera y saca una pistola. Crecí rodeado de armas, así que ver una no me asustó ni nada. Fue la implicación en ese momento lo que me dio miedo. Creo que sabía por qué la sacó, pero al mismo tiempo le pregunté qué diablos estaba pasando. Mi compañero de trabajo me dijo que esperara en el coche, lo que inmediatamente me hizo pensar por qué diablos me pidió que viniera entonces, pero luego me di cuenta de que me necesitaba allí por si algo le pasaba. Dejó las llaves en el encendido, me dijo que me pasara al asiento del conductor y que si no salía en 5 minutos, me fuera y buscara a la policía. Creo que hasta ese momento nunca había sabido lo que significaba estar verdaderamente aterrorizado. Quiero decir, había tenido miedo de muchas cosas. Ser rechazado por chicas, que me detuvieran los policías con algo de marihuana encima, o que me asaltaran de camino a casa desde la escuela. Pero creo que la palabra terror o aterrorizado solo aplica cuando hay un peligro real para la vida humana. Cuando mi compañero de trabajo salió del coche y caminó hacia la casa de nuestro jefe con la pistola en la mano, había una posibilidad de que nunca volviera a salir, y eso me aterrorizaba de verdad. Se me ocurrió que podría estar exagerando un poco, pero para ese momento ya estaba fuera del coche y tal vez eso era solo un pensamiento deseoso de mi parte, la manera de mi cerebro de hacer un poco de control psicológico del daño. Pero de cualquier manera, lo vi entrar en la casa con la pistola en la mano sin saber qué diablos iba a pasar. Unos minutos después, mi compañero de trabajo salió de la casa y solo dio unos pasos fuera del porche antes de doblarse y comenzar a vomitar. Y fue entonces cuando supe en ese momento que nuestro jefe estaba muerto, o al menos que había algún tipo de cadáver allí. Nadie sale de una casa y vomita a menos que haya visto algo realmente perturbador, y honestamente, en ese momento me alegré de que me hubiera dicho que me quedara en el coche y no lo siguiera dentro de la casa. En el segundo en que comenzó a vomitar, salí del coche y comencé a preguntarle qué demonios había adentro, y como antes, creo que ya sabía lo que iba a decir en algún nivel, solo necesitaba escucharlo de él. Nunca dijo exactamente qué era, solo me dijo que nuestro jefe estaba muerto y que teníamos que quedarnos y esperar a la policía porque los había llamado desde su teléfono fijo. Recuerdo estar parado detrás de la puerta del lado del conductor, probablemente con una expresión estúpida en mi cara. Nunca había estado en una situación así antes, ni siquiera algo cercano a eso. Tampoco se sentía real, como si fuera real para mi compañero de trabajo porque lo había visto, pero para mí no lo sé. Es como si quisiera ver qué había en esa casa solo para confirmar que no era alguna broma elaborada o algo así, pero entonces, a menos que mi compañero de trabajo hubiera dado una actuación digna de un Oscar, a menos que toda la mañana hubiera sido una elaborada trampa, lo que estaba sucediendo era real y yo no quería ver lo que había hecho que mi compañero de trabajo vaciara sus entrañas. No sabía qué más decir, así que pregunté cómo había muerto nuestro jefe y mi compañero de trabajo todavía estaba limpiándose la boca con su camiseta y escupiendo los últimos restos de su vómito cuando me dijo con una voz nasal, «Asesinato». Lo repetí, «Asesinato», porque no podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento pensé que tal vez había sido algún tipo de accidente y, a diferencia de mi compañero de trabajo, no concluí inmediatamente que hubiera alguna amenaza humana involucrada. Una de las primeras cosas que pasó por mi cabeza cuando mi compañero dijo que nuestro jefe estaba muerto fue que él mismo se había quitado la vida,
podría haberse volado la cabeza con una escopeta, lo cual definitivamente me habría hecho vomitar si hubiera sido yo quien viera la escena. Pero cuando mi compañero dijo asesinato y asintió cuando le repetí la palabra en forma de pregunta, esa fue la pregunta de cómo sabía que había sido un asesinato. Solo hice una pregunta más a mi compañero esa mañana antes de que llegara la policía. Esa fue la que acababa de hacer. ¿Cómo podía estar tan seguro de que era un asesinato? La respuesta que recibí es una que recordaré por el resto de mi vida. Estaba atado a una silla. No mucho después de eso, la policía llegó, momento en el cual mi compañero había guardado su pistola en la guantera y ambos hablamos con los policías durante 1 o 2 minutos. Luego, uno de ellos entró a la casa para echar un vistazo. Salió 1 minuto o 2 después, no vomitando, pero definitivamente conmocionado. Hablamos con los policías un poco más, les dimos nuestra información de contacto y luego nos dijeron que podíamos irnos. Recuerdo preguntándome qué iba a pasar en los próximos días y cuando le pregunté a mi compañero de trabajo qué debíamos hacer ahora, me dijo, solicitar el desempleo. Le pregunté si debíamos contratar abogados o algo así, si la policía podría pensar que nosotros lo hicimos, y me dijo que no creía que fuera necesario. Tenía razón en ambas cosas. La policía solo se puso en contacto con nosotros una vez más y el taller tardó años en encontrar un comprador para poder reabrir. Pero para mí, eso era solo cosas pequeñas. Podía encontrar otro trabajo y lo hice bastante fácilmente, en realidad. Pero ambos todavía queríamos saber qué había sucedido con nuestro jefe, o más precisamente por qué había sucedido, lo cual resultó ser extrañamente fácil para la policía. ¿Recuerdas que dije que la camioneta de nuestro jefe estaba desaparecida cuando llegamos a su casa? Bueno, había sido robada por 2 drogadictos que tuvieron la brillante idea de hacer una invasión de hogar en la víspera del día de San Valentín. Habían escuchado muy inexactamente que nuestro jefe estaba forrado y que tenía un montón de lingotes de oro o algo escondido en su casa. No los tenía y se lo dijo, pero no le creyeron. Así que lo ataron a su silla de computadora, le quitaron los zapatos y calcetines y comenzaron a torturarlo para que confesara. Obviamente, no tenía nada escondido y aparentemente, incluso les ofreció llevarlos a un cajero automático para que al menos dejaran de quemarle los pies con encendedores y cigarrillos encendidos. Pero no, querían los lingotes de oro inexistentes o bonos o lo que sea que estuvieran buscando. Así que siguieron subiendo por sus piernas hasta que llegaron a sus partes íntimas. Escuché en algún lugar que todavía lo estaban torturando cuando su corazón simplemente se rindió y dejó de latir, pero aún así no querían irse con las manos vacías. Así que estos 2 animales tomaron las llaves de su camioneta y condujeron tratando de venderla en Reading. Ni siquiera condujeron hasta la siguiente ciudad para despistar a la policía. Así que unas horas después de que hablamos con la policía, una patrulla estaba deteniendo la camioneta de mi jefe y arrestando a las 2 basuras humanas que estaban en ella. La mitad femenina de la pareja luego le dijo a la policía que la única razón por la que buscaban ese gran botín era para poder comprarse regalos de San Valentín mutuamente. Para mí, ese es el único aspecto verdaderamente extraño de todo esto. Una vez que las personas que lo mataron fueron arrestadas, le contaron todo a la policía, hasta los detalles más tontos como ese. Escuché que eso es como una cosa con estos adictos a la metanfetamina, que son propensos a contar todo a la policía y cosas así, mientras que otros usuarios de drogas pueden mantenerse callados y esquivar los cargos. No sé cuán cierto sea, pero parecía haber aplicado en su caso. Pero también he oído que la policía les ofrecerá drogas de desintoxicación a los adictos a la metanfetamina y la heroína, diciéndoles que sus abstinencias en la cárcel no serán tan malas si solo dan un poco de información. El punto es que todos los detalles salieron a la luz en los meses que siguieron y recuerdo ver las noticias sobre la pareja siendo sentenciada alrededor de las fiestas de ese mismo año. Ambos recibieron cadena perpetua, pero si me preguntas, deberían haber cavado un agujero debajo de esa maldita prisión y haber arrojado a esos 2 animales allí sin comida ni agua hasta que se marchitaran y murieran. Cualquier otra cosa, en vista de lo que le hicieron a mi amigo y jefe, parece una simple bofetada en la muñeca.
Me llamo Brian, soy de Ohio, y finalmente me he decidido a escribir una historia que he querido compartir con ustedes durante mucho tiempo. A finales de 2021 y principios de 2022, empecé a salir con la chica que luego se convertiría en mi prometida. Creo que un episodio importante en nuestra línea de tiempo de citas fue alrededor del día de San Valentín de 2022. Solo habíamos estado hablando durante unos 4 meses en ese momento, así que no era una gran ocasión para nosotros ni nada por el estilo, pero también constituía una gran oportunidad para enamorarla un poco. Ambos teníamos trabajo el lunes 14, lo que no dejaba mucho espacio para cenas románticas, así que hicimos planes para cenar el sábado 12 por la noche para poder aprovechar al máximo la ocasión. No mencioné nada sobre el día de San Valentín, aunque estoy seguro de que la implicación era clara. Pero lo que tampoco mencioné fue que estaba planeando reservar una mesa en un restaurante de alta cocina extremadamente elegante. Luego salí y compré un montón de sus bocadillos favoritos, básicamente cualquier cosa que hubiera mencionado que le gustaba durante nuestros intercambios de mensajes. Pensé que un montón de pequeños regalos discretos como esos demostrarían que era un buen oyente, lo cual, aunque es un cliché en las citas, sigue siendo súper importante en una relación. De todos modos, hice todos los arreglos bajo el pretexto de que nuestro destino era una sorpresa. Y cuando llegó el sábado en cuestión, ella tenía la impresión de que íbamos al restaurante italiano al que habíamos ido 1 o 2 veces antes. De repente, la sorprendí y la llevé a nuestro verdadero destino, que era el restaurante de alta cocina donde había reservado un menú de degustación. Nunca había estado en un lugar así antes, así que estaba súper emocionado de probar toda la comida elegante que había en el menú de degustación. Incluso al llegar al restaurante y tener al personal de servicio europeo recibiendo nuestros abrigos y escoltándonos a nuestra mesa, pude ver completamente por qué la gente paga por ese tipo de experiencia. No se trata solo de la comida, se trata de la atmósfera y el servicio que se combinan para crear recuerdos verdaderamente especiales. Y puedes apostar lo que quieras a que mi futura prometida y yo obtuvimos un recuerdo especial de esa noche, solo que no fue el que esperábamos tener. Creo que estábamos en nuestro cuarto plato de 18, pasando un buen rato, cuando el maître sentó a otra pareja en la mesa de al lado. Parecían estar haciendo lo mismo que nosotros, teniendo su cena temprana de San Valentín, solo que alrededor de 10 a 15 minutos después de sentarse, el ambiente en su mesa se volvió lejos de ser romántico. Comenzó con algunos comentarios algo groseros, cosas que hicieron que mi futura prometida y yo nos miráramos con una expresión un poco incómoda. Pero a medida que pasaban los minutos, las cosas empeoraron y empeoraron. Al principio mantenían el volumen bajo, pero las cosas se volvieron bastante viciosas muy rápidamente, hasta el punto en que uno de los camareros se acercó para intentar calmar la situación. Eso funcionó por 1 minuto, luego el chico le dijo algo en voz baja a la chica y ella salió furiosa del restaurante. Para ese momento, casi todos en el restaurante estaban conscientes de la tensión en la habitación o estaban viendo activamente cómo se desarrollaba todo de reojo. Había visto muchas escenas en público, pero nunca nada en un lugar tan elegante, así que aunque me molestaba un poco que estuvieran arruinando nuestra experiencia, mi futura prometida no parecía tan decepcionada. No es que lo disfrutara estrictamente, simplemente trataba de ver el lado positivo y me hizo sonreír cuando susurró: «Cena y un espectáculo. ¿Realmente me estás tratando esta noche?». Creo que ese fue uno de esos momentos en los que supe que ella era la indicada, cuando supo lo molesto que estaría si pensara que unos completos idiotas habían arruinado nuestra noche especial y eligió tomarlo a la ligera como si no fuera nada. Estaba tan decepcionada como yo, solo que sabía cuánto significaría para mí si no lo mostrara. De todos modos, después de que la chica salió furiosa del restaurante, el chico se quedó sentado por 1 minuto o 2 y luego siguió a su chica afuera. Pensamos que eso era el final del espectáculo, pero no. Unos minutos después, la pareja volvió a entrar al comedor acompañados por el maître y luego se volvieron a sentar. Fue casi cómico ver a todos en el comedor tratando de contener su decepción al ver a estos extraños regresar,
pero recuerdo que realmente esperaba que resolvieran lo que fuera que estaban peleando. Estaba saliendo en serio por primera vez en mi vida, buscando activamente a alguien con quien sentar cabeza, así que ver esa discordia marital que temía desarrollarse justo delante de mí me dio una sensación totalmente diferente. Cuando empezaron a discutir por segunda vez, honestamente pensé que así iba a ser toda la noche, que esa pareja tóxica iba a envenenar completamente el ambiente, sin tener la buena educación de discutir en otro lugar en lugar de frente a todo el comedor. Pero eso no fue lo que sucedió. De repente, la chica se levantó de nuevo, justo como lo había hecho cuando salió furiosa unos minutos antes, pero en lugar de simplemente salir del restaurante, se detuvo, se dio la vuelta y se quitó uno de sus tacones altos. El chico con el que estaba no estaba mirando en absoluto, estaba haciendo esa cosa de negarse a mirar hacia atrás mientras ella se alejaba, tal vez por orgullo o tal vez porque estaba mirando el menú, no lo sé. Pero de cualquier manera era la única persona en el comedor que no veía a su novia o esposa o lo que fuera quitándose uno de sus tacones altos y luego sosteniéndolo como un arma. Para cuando todos nos dimos cuenta de lo que estaba planeando, era demasiado tarde para que alguien hiciera algo. La chica golpeó con ese zapato directamente en la cabeza del chico, de manera que el tacón conectó con toda su fuerza con su cráneo, y el sonido que hizo fue impresionante, mucho más apagado y sordo de lo que había esperado. No fue un crujido ni un chasquido, y en lugar de colapsar sobre la mesa frente a él o simplemente caer desmayado de su silla, el chico se puso rígido, casi se propulsó fuera de su silla, enviando todo tipo de vasos volando de la mesa en el proceso. Luego, cuando cayó al suelo, comenzó a temblar y convulsionar como si estuviera teniendo algún tipo de ataque. La gente comenzó a actuar, reteniendo a la chica y corriendo hacia el chico, que para ese momento estaba sangrando por todas partes. Y mi futura prometida fue una de ellas. Ella era enfermera registrada y sabía exactamente qué hacer, o mejor dicho, exactamente qué no hacer en cuanto al tratamiento médico adecuado. Les dijo a los camareros que alejaran la mesa para que nada más pudiera caer sobre el chico y usó mi chaqueta para amortiguar su cabeza. Después de eso, básicamente se quedó con el chico hasta que dejó de tener ese ataque y llegaron los paramédicos para llevarlo al hospital. No sé qué pasó con la chica, no la vi ser arrestada ni nada, y aunque la gente intervino para evitar que golpeara al chico por segunda vez, no creo que nadie intentara obligarla a quedarse, probablemente porque tenían miedo de que los golpeara a ellos también con el extremo afilado de ese tacón alto. Y dado que los efectos muy horribles estaban a la vista de todos, entiendo por qué nadie pensó en simplemente taclearla o lo que sea. Fue aterrador, legítimamente aterrador ver tanto la repentina escalada de la violencia como el efecto que tuvo en el chico. Realmente me dejó claro que la violencia en la vida real es muy, muy diferente de la que estamos acostumbrados a ver en las películas. Hace unos años conocí a un chico en Tinder que realmente me gustaba y finalmente salimos en algunas. Estuvimos hablando durante semanas y nuestra primera cita fue agradable, pero nuestra segunda cita cayó casi exactamente en el día de San Valentín, y si soy honesta, estaba bastante emocionada al respecto. No tenía idea de que las cosas estaban a punto de tomar un giro bastante drástico. Durante el tiempo que estuvimos hablando, señales de alerta. Me decía que bebía demasiado, pero yo era mucho más joven y ingenua en ese entonces y traté de darle el beneficio de la duda. Estábamos en nuestros veintitantos, así que pensé que simplemente y que no era un problema, pero lo que no mencionó fue el efecto muy específico que el alcohol tenía en él. La noche de nuestra cita, estábamos en un bar tomando bebidas y demás, y él saca su teléfono de debo decir, en medio de una conversación. Le pregunté qué era. Algo como, estoy tratando de encontrar una forma de salir de aquí. Como te puedes imaginar, respondí diciendo, ¿estás haciendo qué? Pensando que tal vez era una broma o algo así, pero no. Estaba completamente serio y comenzó a decirme cómo los guardias de seguridad del bar lo estaban persiguiendo, usando sus palabras. Está bien, vamos a mi coche para que podamos ir a otro lugar,
creyendo ingenuamente que tenía problemas con uno o dos de ellos. Mi coche estaba estacionado bastante lejos. Me estaba manteniendo bastante sobria en ese momento porque habíamos ido a varios lugares esa noche, así que nos tomó unos minutos caminar hasta... Pero en ese tiempo, mi cita se convenció de que varias personas lo estaban persiguiendo. Estoy hablando de gente al azar en la calle. Luego, una vez que estuvimos en una parte del centro que no estaba tan concurrida, comenzó a pensar que yo también estaba tratando de atraparlo. Estaba tratando de llamar a su amigo, que estaba cerca, pero él me quitó el teléfono porque pensaba que estaba llamando a la policía. Le exigí que me lo devolviera. Comenzó a amenazarme físicamente. Me asusté tanto porque pensé que si me lastimaba allí y me dejaba, nadie me encontraría hasta la mañana siguiente y hacía mucho frío. Su amigo finalmente vino a buscarlo y yo me fui. Una vez que estuve a salvo, estuve temblando toda la noche. Habiendo estado en relaciones problemáticas en el pasado, le conté lo que había pasado a la mañana siguiente. De eso, así que poco después terminé con él porque simplemente no tenía el tiempo ni la energía para lidiar con algo así. Siento que si hubiera seguido saliendo con él, solo sería cuestión de tiempo contra mí físicamente, quiero decir, y entonces no sería tan fácil simplemente irme. No es que no pudiera hacerlo, simplemente me daba la impresión de ser el tipo de persona que no me dejaría ir, y tengo por mí misma como para quedarme atrapada en una situación así. En aquella época, cuando yo tenía unos 20 años y aún era dolorosamente ingenua, acepté una invitación para una cita de San Valentín en el cine con un chico que conocí en Tinder. Al principio, él parecía realmente agradable, pero cuando llegamos al cine y se apagaron las luces, empezó a intentar meter su mano bajo mi falda. Durante casi toda la película siguió intentándolo y yo tenía que decirle que no una y otra vez. No fue para nada agresivo, pero seguía insistiendo como un maldito niño o algo así. Después de cada no, solo esperaba unos minutos y lo intentaba de nuevo, como si todo lo que necesitara fueran unos minutos para que yo cambiara de opinión y lo dejara hacerlo. Me dio muchísimo asco, así que cuando me llevó a casa, no tenía ninguna intención de volver a verlo. Vivía en una residencia de estudiantes en ese momento y él me pidió si podía usar el baño antes de irse a su casa. Por alguna razón, en lugar de decirle que no y que se metiera en un arbusto, muy estúpidamente dije, «Claro, ¿por qué no?», y lo dejé usar mi baño. Pero luego, cuando llegó el momento de que se fuera, no quería irse. Le mentí y le dije, «Mira, la pasé muy bien, pero tienes que irte porque tengo clase en la mañana». No pensé que nadie en su sano juicio se negaría a captar esa señal social, pero resulta que este tipo apenas tenía cerebro, por no decir uno bueno. Solo seguía sonriendo y sacudiendo la cabeza, diciendo, «No, quiero quedarme un rato. Me iré antes de que nos vayamos a dormir». Luego, cuando le dije que quería irme a la cama ya, empezó a hacer todos estos comentarios terribles como, «Bueno, ¿por qué no puedo unirme a ti?». En ese momento, mi corazón latía con fuerza y no sabía qué hacer. Dijo que la había pasado muy bien y básicamente me empujó a la cama y comenzó a besarme. Lo empujé lo más amablemente posible y empecé a pedir ayuda a gritos. Eso realmente lo sorprendió. Debió haber pensado que no tenía el valor para hacer una escena así y se notaba lo avergonzado que estaba. Afortunadamente, eso significó que simplemente salió de la habitación y luego del edificio, ya que no quería ser atrapado después de intentar forzarme. Luego se fue y cerré la puerta con llave detrás de él. No dormí esa noche y estaba aterrorizada de que volviera o algo así. Afortunadamente, no lo hizo, y la única vez que volví a saber de él fue el último mensaje de texto que me envió llamándome una mojigata que lo había llevado al cine gratis. Nada de eso realmente me molestó. Sabía que mis intenciones habían sido puras y que él era quien había intentado convertir nuestra cita en un maldito festival de manoseos. Lo que me molestaba era que tenía que vivir y estudiar en un lugar donde este tipo vivía.
No me relajé por completo hasta que me mudé de la residencia de estudiantes a una casa de estudiantes en el segundo año, y durante meses ese psicópata había sabido dónde dormía. Así que vivir finalmente con la tranquilidad de saber que él no tenía idea de dónde estaba fue un alivio. Desde los 18 hasta los 36 años estuve en una relación comprometida, pero en resumen, terminamos divorciándonos y me vi arrojada al muy desagradable mundo de las citas en línea. Probé un poco de OkCupid en un momento dado y terminé conociendo a un chico realmente lindo que era totalmente mi tipo. Tenía muchos tatuajes, hacía ejercicio y era al menos un pie más alto que yo. Además, le encantaban las películas de John Carpenter y un montón de películas de terror también, lo cual es una gran pasión mía. Estuvimos chateando intermitentemente durante un mes o así, pero vivíamos a 1 hora de distancia, así que esperamos hasta estar súper seguros de que queríamos encontrarnos y luego hicimos planes para el día más romántico del año, el día de San Valentín. No fue nada demasiado elegante, solo fuimos a un bar a jugar al billar, pero cuanto más bebía, más empezaba a emerger este lado totalmente diferente de él, y era uno que no me gustaba para nada. En un momento dado, empezó a tirar de mi pelo, supongo que de una manera que él pensaba que era sexy y que yo disfrutaría. Pues, no hace falta decir que no fue sexy y no lo disfruté. Y luego, 2 horas y 2 bebidas después, ya estaba lista para salir de allí. Cuando le pedí que me llevara a casa, intentó que hiciera algo que realmente no quería hacer y me peleé para salir de la situación, básicamente amenazando con gritar como loca. Corrí hacia mi coche y conduje a casa. Sabía que tuve suerte de que me dejara ir y no tenía intención de volver a ver a este extraño. Pero, al día siguiente, mientras preparaba mis cosas para el trabajo, me di cuenta de que había perdido mi identificación en algún lugar. Busqué en mi apartamento, nada. Llamé al bar, nada. Entonces, poco a poco, me di cuenta de que el tipo con el que había estado la noche anterior era quien tenía mi identificación, ya sea porque se había caído accidentalmente de mi bolso durante la pelea o porque él la había tomado deliberadamente por la razón que fuera. Pero cuando lo llamé, él afirmó que no la tenía, aunque sí tenía una lección para darme sobre cómo soy una engañadora y por eso estoy soltera, porque solo llevo a los chicos de paseo. Solo quería mi identificación, pero él negaba tenerla, así que me rendí y decidí sacar otra. Mi identificación perdida apareció en mi buzón 1 semana después en un sobre simple que no había sido enviado por correo. La idea de que él había estado afuera de mi casa sin que yo lo supiera realmente me asustó. Me llevó un buen rato darme cuenta de lo que realmente había pasado, para ser honesta. Fui a casa y no le conté a nadie hasta unos días después y entonces mi amiga me dijo, «Espera, ¿así que intentó hacerte qué?» Yo respondí, «Sí, supongo que esquivé un cañonazo en lugar de una bala». Y luego, el día después de la cita en la que tuve que contactarlo sobre la identificación, era una época en la que los $35 para reemplazarla realmente me importaban. Así que lo llamé y él estaba absolutamente convencido de que yo lo había agraviado de alguna manera al no acostarme con él en el estacionamiento de un bar de mala muerte. Dijo que al menos podría haberlo complacido. No hice nada al respecto, simplemente nunca volví a contactarlo. No es como si no hubiera sucedido antes, solo las versiones más sutiles. Nunca había tenido a nadie que simplemente lo intentara. Por lo general, era el beso que se convierte en presión para hacer algo más. Nunca había tenido a nadie que intentara obligarme a hacer cosas con él o a quitarme la ropa, solo presión verbal y mental. Pero bueno, admito libremente que tengo un pésimo gusto en hombres y por eso actualmente soy célibe. No puedo confiar en mí misma y me llevó demasiado tiempo aceptar eso, pero estoy trabajando para mejorar en eso y mejorar como persona. En el día de San Valentín de 1982, un patrullero estatal de Arizona caminaba por el costado de la autopista interestatal 40. Estaba buscando los restos de una llanta reventada que se había perdido durante un reciente accidente de tráfico ocurrido cerca del Monte Carlo Truck Stop, a unos 17.7 kilómetros de Williams, Arizona.
Mientras continuaba su búsqueda, se encontró acercándose a un árbol de cedro, habiendo visto algo medio enterrado en el suelo debajo de él. Pero no era una llanta reventada. Tumbado boca abajo en la tierra, estaba el cuerpo sin vida de una joven no identificada. Al parecer, había sido arrastrada unos 7,5 metros desde la interestatal cercana. Junto al cadáver se encontraba un suéter blanco con rayas rojas, un sostén blanco y un pañuelo blanco. Grandes secciones de la cara de la chica, así como su oreja derecha, sus manos y pies, habían sido devoradas por animales, haciendo imposible la identificación por huellas dactilares. Los forenses determinaron más tarde que la chica había estado muerta alrededor de 2 semanas antes de ser descubierta y que la causa de la muerte probablemente fue asfixia, ya que su hueso hioides no estaba roto y no había otras indicaciones significativas de trauma físico. Dado que era imposible identificarla y en vista de la fecha en que se descubrió su cadáver, las autoridades apodaron a la chica Valentine Sally en lugar del usual Jane Doe, en un esfuerzo por identificar a su víctima sin nombre. Los oficiales de policía recorrieron el área circundante con la esperanza de obtener pistas. Un testigo afirmó haber dado un aventón a Valentine Sally después de verla haciendo autostop cerca de Cordes Junction, que está a 1 hora de distancia de Flagstaff, Arizona. El testigo afirmó que el viaje del autostopista había comenzado en Phoenix Valley y que trabajaba como lavaplatos en un restaurante allí. También afirmó tener una familia en el estado de Nueva Jersey y que tenía la intención de viajar allí debido a problemas en su vida familiar. Su plan era llegar hasta el Little America Truck Stop en Flagstaff, donde haría autostop más hacia el este con cualquier camionero que se dirigiera en esa dirección. Días después, una mujer llamada Patty Wilkins contactó a las fuerzas del orden afirmando que había visto a Valentine Sally el 4 de febrero cuando llegó al truck stop de su familia en compañía de un hombre mucho mayor. Este truck stop, el Monte Carlo, era el mismo en cuya vecindad se encontró el cuerpo de Valentine Sally solo 10 días después. Patty afirmó haber encontrado la situación profundamente sospechosa y se acercó a la chica para preguntarle si necesitaba ayuda. La chica se negó y parecía más que feliz de permanecer en compañía del camionero, pero se quejaba de un dolor de muelas muy severo. Patty entonces aplicó algo de aspirina triturada en el diente de la chica, una sustancia que más tarde se encontró en una cavidad dental de Valentine Sally. A Patty Wilkins luego le mostraron fotos de la ropa encontrada en la escena del crimen y todas coincidían con las que llevaba la misteriosa autostopista el día que visitó el Monte Carlo. 3 años después, Valentine Sally fue identificada erróneamente como Melody Eugenia Cutlip, quien desapareció de Istachata, Florida, en 1980. Un dentista forense comparó las marcas dentales entre las dos mujeres y anunció que había encontrado una coincidencia. El mismo dentista aparentemente reconstruyó los rostros de Valentine Sally y Melody Cutlip antes de declarar un nivel significativo de semejanza entre las dos chicas. La madre de Melody se negó rotundamente a creer que el cuerpo pertenecía a su hija, y aunque muchos afirmaban que esto era resultado de un dolor inconmensurable, más tarde fue reivindicada cuando su hija regresó a casa durante el verano de 1986. Además de sus intentos de identificar a Valentine Sally, las autoridades trabajaron incansablemente para identificar al camionero con el que había sido vista solo unas horas antes de su muerte. El hombre fue descrito como de mediana edad, entre 50 y 60 años, y se pensaba que llevaba un chaleco de cuero de 2 tonos con un patrón a cuadros, junto con un sombrero vaquero negro con una pluma de pavo real. Basándose en la descripción física dada por Patty Wilkins, la policía encargó una serie de bocetos compuestos, muchos de los cuales parecían parecerse a Royal Russell Long, un secuestrador convicto y presunto asesino en serie, que fue condenado a 2 cadenas perpetuas en 1985 por su participación en el secuestro de 2 adolescentes. Lamentablemente, Long falleció en prisión, lo que significa que si él fue el asesino de Valentine Sally, nunca enfrentará la justicia por sus crímenes imperdonables.
En 2005, el caso de Valentine Sally fue entregado al equipo de casos sin resolver del condado de Coconino, que se comprometió a continuar los esfuerzos para identificarla y atrapar a su asesino. Luego, en 2018, cuando el asesino del Estado Dorado fue identificado positivamente debido a pruebas forenses extensivas, el equipo de casos sin resolver vio una oportunidad para finalmente descubrir la verdad sobre la identidad de Valentine Sally. Se pusieron en contacto con Barbara Venter, la genealogista que trabajó en el caso del asesino del Estado Dorado, para ayudar a construir un perfil basado en el ADN de Valentine Sally. El equipo luego comparó el ADN de Sally con el de múltiples individuos en toda el área y logró rastrear a uno de sus parientes. A partir de ahí, siguieron las líneas de sangre hasta una familia en particular que vivía en Missouri y descubrieron que uno de sus miembros había desaparecido alrededor de 1979. Esta chica tenía un historial de fugas y tenía cargos en su expediente juvenil que nunca habían sido eliminados. Finalmente, el 22 de febrero de 2021, casi 40 años después del descubrimiento del cuerpo de Sally, el equipo de casos sin resolver del condado de Coconino celebró una conferencia de prensa muy importante. Anunciaron que, después de décadas de incansable trabajo, Valentine Sally había sido oficialmente identificada como Carolyn Celeste Eaton, de 17 años, de Bellefontaine Neighbors, Missouri. Aparentemente, la última vez que Carolyn y su familia estuvieron juntos fue el día de Navidad de 1981, cuando la descubrieron en compañía de dos hombres extraños. Esto llevó a una confrontación entre Carolyn y sus padres, y ella respondió huyendo de casa por enésima vez. Sus padres asumieron que regresaría en el tiempo habitual, cuando se quedara sin dinero o se diera cuenta de su error. Pocos sabían que nunca volverían a ver a su pequeña niña. En una entrevista después de la tan esperada identificación, Patty Wilkins declaró que estaba atormentada por el asesinato de Carolyn y sentía que ella era su última mejor oportunidad de salvación. Sabía que algo andaba mal, le dijo a un periodista. Simplemente lo sabía. Incluso cuando me dijo que no necesitaba ayuda, podía sentir que algo no estaba bien, pero no hice nada. Al menos no hice lo suficiente, y supongo que es un arrepentimiento con el que tendré que aprender a vivir. Patty añadió que Carolyn y el hombre con el que fue vista parecían ser cercanos, casi como si hubieran sido amigos durante un tiempo. También declaró que no le sorprendería si el asesino de Carolyn fuera alguien que su familia conocía y supuestamente le pidió al reportero: «Si alguna vez descubres quién lo hizo, dímelo para poder ir a pisarles los pies». Carolyn Eaton finalmente recibió un entierro adecuado en el cementerio Mountain View, justo afuera de la ciudad de Williams, Arizona. Ella yace bajo una lápida muy inusual, una que contrasta marcadamente con las que la rodean. En lugar de una losa de piedra gris apagada, la lápida de Carolyn es un gran corazón rojo brillante que muestra los nombres Valentine Sally, así como Carolyn Eaton. Esto es para significar que, no importa cuánto tiempo una persona esté desaparecida, no importa cuánto tiempo se les refiera por Jane Doe o cualquier otro apodo macabro, no permanecerán así para siempre.